Marisol realmente odió a esta persona más que a nadie. En los últimos años de su vida pública, cuando ya había decidido desaparecer del espectáculo y negarse a cualquier entrevista, ese nombre seguía siendo un punto de tensión que nunca aceptó discutir. Vivía en Málaga, lejos de los estudios y de los focos que la habían convertido en símbolo nacional cuando todavía era una niña. La industria la creó, la moldeó y la presentó como la imagen perfecta de una época, pero también la vigiló, la comparó y la midió sin descanso. Cuando Rocío Dúrcal comenzó a ocupar titulares como la nueva estrella juvenil del cine musical español, la comparación fue inmediata y constante. Los productores hablaban de renovación, la prensa insinuaba relevo generacional, los artículos enfrentaban trayectorias como si se tratara de una competencia obligatoria. Marisol sintió que Rocío Dúrcal representaba aquello que el sistema estaba dispuesto a imponerle la sustitución. No hubo insultos públicos, hubo decisiones frías, hubo papeles que dejaron de llegar, hubo titulares que insinuaban que su tiempo había terminado. Se sintió eclipsada en el mismo terreno donde la habían coronado niña prodigio. Lo que más le dolía no era el éxito de Rocío, sino la narrativa que la colocaba como figura del pasado. En entrevistas le preguntaban por la nueva estrella. En reportajes se analizaba quién era más auténtica. Esa insistencia la expuso, la incomodó y la redujo a una comparación permanente. Cuando intentó romper con la imagen infantil y transformarse en Pepa Flores, la presión aumentó. Cualquier paso era interpretado como decadencia o desafío. Rocío Dúrcal se convirtió en el rostro visible de ese contraste. Para Marisol, aquella rivalidad fabricada fue una herida emocional que nunca quiso reconocer en público. Eligió el silencio antes que la confrontación directa, pero el resentimiento permaneció. Porque la fama no solo eleva, también reemplaza. Antes de revelar la lista, debemos recordar quién era realmente Marisol. Marisol nació como Pepa Flores en un entorno humilde de Málaga y desde muy pequeña fue absorbida por una maquinaria artística que la convirtió en fenómeno nacional. La descubrieron por su voz y su presencia, pero lo que realmente explotaron fue su imagen. La niña sonriente que cantaba en la pantalla no era solo una artista infantil, era un símbolo cuidadosamente diseñado para representar inocencia, disciplina y optimismo en una España que necesitaba referentes luminosos. Cada película reforzaba esa construcción, cada aparición pública estaba medida, cada gesto debía encajar con el personaje. No hubo espacio para dudas ni para rebeldías visibles. Creció bajo contratos que no entendía del todo y bajo decisiones que otros tomaban en su nombre. Mientras el público la adoraba, ella aprendía a vivir dentro de una identidad que no había elegido. La transición a la adolescencia fue incómoda. El cuerpo cambiaba, la conciencia despertaba y la industria seguía esperando la misma pureza congelada en el tiempo. Fue entonces cuando comenzaron las tensiones más profundas. Intentó transformarse, buscar papeles distintos, asumir una postura más personal y menos moldeada por los productores. Pero el sistema que la había elevado no toleraba fácilmente la autonomía. La prensa comenzó a analizar cada cambio como si fuera una amenaza. La comparaban con otras jóvenes estrellas que representaban frescura y renovación. Se insinuaba que su etapa dorada había terminado. Esa narrativa la golpeó con fuerza porque sentía que le arrebataban el control de su propia historia. No era solo competencia profesional. Era la sensación de que la estaban desplazando del lugar que ella había construido con años de trabajo bajo presión. Marisol empezó a comprender que la fama que la consagró también la encadenó y que algunas figuras dentro de ese mismo entorno artístico no solo aceptaron esa comparación, sino que la aprovecharon. 5 figuras marcaron las cicatrices que llevó durante toda su vida. Número 5, Carlos Goyanes. Fue su primer intento serio de escapar del personaje y también una de las primeras decepciones que la marcaron como mujer adulta.
Cuando se casó con Carlos Goyanes, muchos lo celebraron como el paso natural de una estrella que buscaba estabilidad, pero para ella significaba algo más profundo, la posibilidad de dejar atrás a la niña prodigio y construir una identidad propia, lejos de los focos. Sin embargo, el apellido Goyanes estaba ligado al mismo entorno cinematográfico que había moldeado su infancia, y esa conexión hizo que la vida privada nunca fuera realmente privada. La prensa convirtió el matrimonio en espectáculo, analizando cada aparición pública como si se tratara de una escena más de una película. Marisol comenzó a sentirse nuevamente observada, juzgada y medida. Las diferencias personales crecieron bajo esa presión constante y cualquier rumor se amplificaba hasta convertirse en titular. Ella no soportaba que su intento de independencia se transformara en material de consumo mediático. Cuando llegó la ruptura, el tratamiento fue frío y sensacionalista. No hablaron de una joven intentando rehacer su vida, hablaron del fracaso de un mito. La colocaron en una posición vulnerable, insinuando que sin la imagen perfecta todo se desmoronaba. Esa exposición la hirió profundamente. No se trataba solo del final de un matrimonio, sino de la confirmación de que incluso sus decisiones más íntimas podían ser utilizadas en su contra. Ella detestó la manera en que su historia personal fue convertida en juicio público. Sintió que no le permitían equivocarse, que siempre debía responder a una expectativa ajena. Aquella experiencia reforzó su desconfianza hacia el entorno artístico que nunca dejó de rodearla. No fue un odio explosivo, pero sí un resentimiento firme hacia lo que representó esa etapa. Y esa cicatriz emocional no desapareció con el paso del tiempo. Número 4, Rocío Dúrcal. La compararon desde el principio y esa comparación nunca fue inocente. Cuando Rocío Dúrcal comenzó a consolidarse como la nueva estrella juvenil del cine musical español, la prensa encontró una narrativa perfecta, el relevo generacional. Dos jóvenes actrices, dos voces, dos símbolos femeninos en un mismo escenario. Pero mientras el público veía competencia artística, Marisol percibía algo más incómodo. Sentía que la estaban colocando frente a Rocío como si su valor dependiera de superar a otra mujer. Los titulares enfrentaban trayectorias, los productores hablaban de renovación y algunos comentarios insinuaban que la frescura de Rocío representaba el futuro, mientras ella empezaba a ser descrita como una etapa cerrada. Esa insistencia mediática la expuso. No era solo rivalidad profesional, era la sensación de estar siendo desplazada dentro del mismo sistema que la había construido. Cada éxito de Rocío era interpretado como confirmación de que el tiempo de Marisol se agotaba. Cada entrevista donde le preguntaban por la nueva estrella reforzaba la idea de comparación obligatoria. Ella detestó esa narrativa, porque la reducía a una competencia permanente, como si su identidad artística no pudiera sostenerse por sí sola. Nunca hubo un enfrentamiento directo entre ambas, pero la tensión existía en el aire, alimentada por la industria y por el deseo de crear contraste. Hubo papeles que dejaron de ofrecerle proyectos, que cambiaron de dirección y decisiones que parecían favorecer la imagen de novedad frente a la experiencia. Marisol sintió que la estaban midiendo con una vara ajena y que cualquier paso en falso confirmaría la historia que otros querían contar. Esa percepción la hirió más que cualquier crítica abierta. No odiaba a Rocío como persona, pero sí aborrecía lo que Rocío simbolizaba dentro del engranaje artístico, la posibilidad de ser sustituida, y esa herida nunca terminó de cerrarse por completo. Número 3. Sara Montiel. Fue la mujer que encarnó el poder femenino antes que ella, y esa diferencia marcó una tensión silenciosa. Cuando Sara Montiel ya era un nombre internacional, una estrella con presencia en Hollywood y símbolo de sensualidad sofisticada, Marisol todavía representaba la inocencia cuidadosamente construida del cine español.
La industria no tardó en contrastarlas. Una era misterio y glamour adulto, la otra era pureza y disciplina juvenil. Esa oposición no fue casual, fue alimentada por productores y periodistas que necesitaban narrativas claras. Con el paso del tiempo, cuando Marisol intentó transformar su imagen y abandonar el papel de niña prodigio, el fantasma de Sara Montiel apareció como referencia inevitable. En artículos y reportajes se insinuaba que alcanzar el nivel de Montiel implicaba romper con la imagen infantil y asumir un tipo de feminidad más arriesgada. Pero esa transición no dependía solo de voluntad artística, dependía de cómo el sistema decidía posicionarlas. Sara Montiel ya ocupaba el espacio de mujer poderosa, independiente y dominante en pantalla. Marisol sintió que cualquier intento de reinventarse era comparado con ese modelo consolidado. No se trataba de talento, se trataba de territorio simbólico. Había un espacio para la diva adulta y ese espacio tenía nombre propio. Cuando algunos proyectos comenzaron a favorecer perfiles más intensos y menos ingenuos, el contraste se volvió evidente. En entrevistas, periodistas mencionaban a Sara como referencia inevitable del glamour español, mientras a Marisol la seguían asociando a una etapa pasada. Esa diferencia la incomodó profundamente. No odiaba la trayectoria de Sara Montiel, pero detestaba que su propia evolución fuera medida frente a un estándar ya consagrado. La comparación constante la hacía sentir limitada, como si su identidad artística estuviera siempre a medio camino entre dos extremos definidos por otros. La humillación no fue un escándalo concreto, sino la repetición persistente de esa narrativa. Una mujer ya ocupaba el trono simbólico del poder femenino y ella parecía condenada a hacer transición. Esa sensación la marcó, porque comprendió que dentro del espectáculo no solo se compite por papeles, se compite por significado. Y en ese terreno, el nombre de Sara Montiel representó una frontera difícil de cruzar. Número 2, Isabel Pantoja. Representó el cambio de era que más la incomodó. Cuando Isabel Pantoja comenzó a dominar la escena musical y televisiva, la prensa no tardó en construir una comparación simbólica entre dos modelos de mujer española. Por un lado, la niña prodigio del cine franquista que había intentado reinventarse. Por otro, la nueva figura popular que concentraba titulares, audiencias y controversia. Marisol observó cómo el foco mediático se desplazaba hacia un tipo de celebridad distinto, más polémico, más expuesto, más adaptado al espectáculo televisivo moderno. Cada entrevista donde mencionaban a Isabel Pantoja como referente del presente reforzaba la idea de que su propia imagen pertenecía a otra época. Esa narrativa la irritaba profundamente. No se trataba solo de competencia artística, sino de representación cultural. Ella había sido convertida en símbolo oficial de una etapa histórica y luego, cuando quiso desligarse de ese pasado, fue asociada a él como si no pudiera escapar. Mientras tanto, Isabel Pantoja era presentada como la mujer fuerte, autónoma y dominante del nuevo panorama mediático. Marisol sintió que la industria no solo la comparaba, sino que la situaba en desventaja deliberada. En debates televisivos y reportajes especiales, su figura aparecía como referencia del ayer frente al fenómeno actual. Esa reducción la humilló en silencio. No odiaba el éxito ajeno, pero detestaba ser convertida en contraste permanente. Odiaba que su transformación personal fuera ignorada mientras se consolidaba la imagen de otra mujer como símbolo de vigencia. Aquella sensación de desplazamiento reforzó su decisión de retirarse y mantener distancia absoluta del espectáculo. Isabel Pantoja encarnó para ella la prueba definitiva de que el sistema no perdona el paso del tiempo ni la voluntad de reinventarse. Y esa constatación la marcó con una mezcla de frustración y rechazo que nunca quiso verbalizar públicamente. Número 1, Antonio Gades.
fue la relación que cambió su vida y también la que dejó la huella más profunda. Cuando conoció a Antonio Gades Marisol ya estaba en proceso de transformación. Quería romper con la niña perfecta, con el símbolo impuesto, con la imagen que otros habían decidido por ella. Gades representaba intensidad artística, compromiso ideológico y una visión distinta del arte y de la sociedad. A su lado comenzó a distanciarse abiertamente del personaje que la había hecho famosa. Cambió su estética, cambió su discurso, cambió su forma de posicionarse públicamente, pero esa transformación no fue sencilla ni equilibrada. La relación estuvo marcada por tensiones personales, diferencia de carácter y presiones externas. Gades era una figura fuerte, con convicciones firmes, y esa fuerza influyó profundamente en ella. Con el tiempo, Marisol empezó a sentir que en el intento de liberarse de una estructura podía estar entrando en otra dinámica igualmente exigente. La exposición mediática de la pareja aumentó la presión. Cada gesto era interpretado como declaración política o ruptura simbólica con su pasado. Cuando la relación se deterioró y llegó la separación, el impacto fue mayor que en cualquier vínculo anterior. No fue solo el final de un amor, fue la caída de una etapa en la que había apostado por redefinirse completamente. La prensa convirtió la ruptura en narrativa pública, analizando culpas y responsabilidades. Ella sintió que, una vez más, su vida íntima era examinada sin delicadeza. La decepción fue profunda, porque había depositado en esa relación la esperanza de emancipación definitiva. En lugar de eso, quedó con la sensación de haber perdido estabilidad emocional en medio de una exposición constante. Antonio Gades no solo fue una pareja, fue el símbolo de una transición que no terminó como esperaba. Esa herida no necesitó escándalos para ser duradera. Fue íntima, silenciosa y definitiva. Después de esa etapa, su decisión de retirarse del foco público se volvió irreversible. 5 nombres, 5 etapas, 5 heridas que no siempre fueron visibles, pero que moldearon su carácter con la misma intensidad que cualquier éxito cinematográfico. Marisol fue construida como símbolo antes de ser mujer. La industria la elevó, la utilizó y la comparó sin descanso. Cada figura que apareció en su camino dejó una marca distinta, la exposición de su vida íntima, la sensación de ser reemplazada, el descubrimiento de que su imagen había sido gestionada como producto, la constatación de que el tiempo mediático no tiene lealtad y la ruptura de una relación que había representado su intento más firme de emancipación. No fueron conflictos escandalosos ni guerras públicas permanentes. Fueron tensiones frías, decisiones estratégicas y narrativas externas que la colocaron en posiciones incómodas. Ella aprendió que el éxito puede ser una jaula brillante y que la fama no garantiza control sobre la propia identidad. Los nombres que más la incomodaron también fueron parte esencial de su evolución. La obligaron a cuestionarse, a resistir y finalmente a elegir el silencio como forma de defensa. Retirarse no fue debilidad. Fue una decisión consciente para recuperar lo que durante años había sentido que le pertenecía solo a medias. Detrás del mito hubo una mujer que cargó con expectativas ajenas y que entendió demasiado pronto cómo funciona el espectáculo. Sus conflictos no destruyeron su legado, pero sí lo humanizaron. Y en esa humanidad, con cicatrices y contradicciones, reside la verdadera dimensión de su historia. Por eso su historia jamás se borra.